Bueno, queridos hermanos, les doy primero que todo la bienvenida a cada uno de ustedes. Esta es nuestra tercera clase, ya solamente nos estaría quedando una clase más nada más allí, entonces es importante, ¿verdad?, que podamos estar bien alineados en el día de hoy, ¿no es cierto?, con todo lo que vamos a realizar. Vamos a orar, como siempre lo hacemos, para que Dios nos pueda bendecir y también, ¿no es cierto?, se puedan ir añadiendo todos aquellos hermanos todavía que van a agregarse y como siempre les digo, ¿no es cierto? Ahí en el chat vayan poniendo su nombre porque así me queda registrada la asistencia de cada uno de ustedes. Así que oramos primero que todo para que Dios nos pueda bendecir. Señor, en esta noche estamos delante de ti, agradecidos porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Sabemos que cada uno de nosotros ha tenido un fin de semana, Señor, con distintas actividades, Señor. Hemos estado sirviéndote de una u otra forma, Dios mío. Tú te has manifestado y has movido tu mano, Señor, en cada una de las congregaciones, de cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, y te agradecemos, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos también que tú nos ayudes, que tú nos guíes en este día, Señor, y en esta clase que tendremos en el día de hoy. Queremos que tú, oh Dios amado, nos abras nuestra mente, abras nuestro corazón y que podamos ser bendecidos a través de tu palabra y a través de lo que, Señor, hoy tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos y agradecemos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a invitar que abran su Biblia, ¿no es cierto?, allí en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 9 ya es un pasaje muy conocido, ya Juan capítulo 9 donde habla, ¿no es cierto?, de esta curación que hace el Señor Jesús a un hombre ciego, ya de nacimiento, ya, porque habían otros que habían sido sanados, ¿no es cierto?, pero que quedaron ciegos en algún momento de su vida, pero acá, ¿no es cierto?, habla de un ciego de nacimiento. Estamos, ¿no es cierto?, en teología juanina, especialmente del Evangelio de Juan, ya porque también encontramos teología juanina en primera, segunda y tercera de Juan y también en Apocalipsis. Pero esta materia es solo exclusivamente del Evangelio de Juan. Y bueno, comenzamos entonces haciendo esta pequeña reflexión. Dice la palabra del Señor, y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, no es que haya pecado éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Bueno, queridos hermanos, como hemos visto, ¿no es cierto? Ya hemos dialogado un poquito con respecto a este evangelio. Juan escoge 7 señales, no le llama milagros, sino que le llama señales para, ¿no es cierto?, demostrar que Jesús es Dios. Y dentro de esos milagros está esta sanación, ¿no es cierto?, de este hombre que había nacido ciego. Bueno, lo primero que podemos ver allí, ¿no es cierto?, que había una tradición, ¿ya? Y que esta tradición señalaba lo siguiente, que la enfermedad era, ¿no es cierto?, causa de un pecado de la persona o de sus padres, ¿ya? Porque también, ¿no es cierto?, estos pecados o estas maldiciones eran como heredables, ¿ya? Entonces, por eso los discípulos le preguntan a Jesús y le dice, Jesús, bueno, ¿quién pecó? ¿Él pecó porque está ciego o fueron sus padres? Y bueno, ahí el Señor Jesús quiebra, ¿no es cierto?, otra vez un paradigma, ¿verdad? Y les dice, no, ni sus padres fueron los que pecaron, ni tampoco fue él, ¿ya? Sino que esto es para que Dios pueda manifestar su gloria, ¿ya? Entonces, también había otra concepción en ese tiempo, que aquel que era bendecido, aquel que era rico, aquel que tenía dinero, ¿verdad? Es porque Dios lo bendecía y es porque Dios, ¿no es cierto?, estaba allí y él estaba haciendo, entre comillas, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios. Por eso cuando el Señor dice que era muy difícil que un rico pudiera entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Los discípulos dijeron, entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿Por qué? Porque la concepción de ellos, que todos los que eran prosperados, es porque hacían, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios. Y ahí el Señor también quiebra otro paradigma, señalando, ¿no es cierto?, que alguien que tuviera riqueza no necesariamente era porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces acá también este otro paradigma, ¿no es cierto?, de que alguien, si estaba enfermo, es porque
Dios lo había castigado porque algo malo había hecho y el Señor Jesús les deja en claro que no era así. También otra tradición era, ¿no es cierto?, que la mujer estéril, que no podía tener hijos, también era debido a una maldición. Es decir, algo malo tiene que haber hecho ella porque no tiene hijos, algo malo tienen que haber hecho sus padres porque no tenían hijos, ¿ya? Entonces el Señor Jesucristo vino a interpretar la ley, vino a interpretar correctamente, ¿no es cierto?, la escritura y muestra, ¿no es cierto?, no a ese Dios que mostraba a los fariseos, ¿verdad? Un Dios que juzgaba, que condenaba, sino que un Dios, ¿no es cierto?, que amaba al ser humano y que obviamente sí hay consecuencias del pecado, pero no necesariamente esa consecuencia es una enfermedad, ¿no es cierto?, o es pobreza, ¿verdad?, o es esterilidad. Entonces, qué tremendo es lo que hace el Señor, ¿verdad?, y el Espíritu Santo a través de Juan, rompiendo, ¿no es cierto?, estas tradiciones que tenían los judíos, ¿verdad? Y que marcaban, ¿no es cierto?, a la sociedad judía, porque todos los judíos tenían el mismo pensamiento o el mismo concepto. Pero donde quiero también hoy, ¿no es cierto?, poder tomar un poquito, es la forma en que el Señor hace este milagro, ¿ya? Porque Él podía haber dicho la palabra, ¿no es cierto?, y podía haberle dicho, sé sano, pudo haber puesto sus manos en los ojos del ciego, pero Él escupe, ¿no es cierto?, en tierra, ¿verdad? Y pone este lodo allí, ¿no es cierto?, con la saliva en los ojos del ciego. ¿Ya? Entonces, yo siempre me preguntaba y decía, bueno, ¿por qué el Señor hizo esto, verdad? Dios es soberano, Dios hace como Él quiere, ¿no es cierto? Y a veces nosotros queremos incluso como encajonar a Dios. No, Dios tiene que hacer las cosas de esta manera, pero aquí Dios quebró toda tradición. Bueno, una de las tradiciones que tenían los judíos era que el hijo primogénito, ¿verdad? Tenía, ¿no es cierto?, poder como para sanar a través de la saliva. Entonces, Jesús estaba demostrando a través de esta sanidad que Él era el primogénito de Dios, que Él era el ungido de Dios, que Él era, ¿no es cierto?, quien Dios tenía preparado como este Mesías, como este Salvador, ¿ya? Como este que venía a liberar a su pueblo. Por eso usa la saliva. Pero también, ¿no es cierto? Esto nos lleva al Génesis, querido hermano, y nos lleva al Edén, nos lleva al huerto. ¿Se acuerda usted que dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al primer Adán? ¿Ya? Hay una figura, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos, ¿no es cierto? Hay una figura allí, ¿verdad? En las cartas, especialmente del apóstol Pablo, que habla del primer Adán y del segundo Adán. El primer Adán fue Adán, ¿no es cierto?, que estaba allí en el huerto del Edén y que fue creado perfecto y sin pecado, pero fue creado del lodo, ¿ya? Es decir, de la tierra, y comenzó, ¿no es cierto?, el Señor allí presente. Hablábamos de que el Logos estaba presente en la creación, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad dice, hagamos al hombre, ¿verdad? Y comienza a construir este hombre y construye a un Adán perfecto, sin pecado, un Adán que pudo haber vivido toda la eternidad en el huerto del Edén. Pero este Adán que tenía todo para haber ganado o vencido, lamentablemente, ¿no es cierto?, cae en pecado y el pecado, ¿no es cierto?, nos separa de Dios y el pecado trae muerte física y también trae muerte espiritual. Entonces, queridos hermanos, yo me imagino que Jesús tiene que haberse recordado cuando Él construyó a ese primer Adán, ¿verdad? Y tiene que haber construido a este Adán, ¿no es cierto?, cada una de sus partes y ahora toma a este segundo Adán, porque el segundo Adán representaba a Cristo en realidad, pero toma a este Adán, ¿no es cierto?, caído, este Adán que estaba en miseria, porque era un mendigo, era un hombre pobre que estaba allí, ¿verdad? Y yo me imagino que el Señor tiene que haber dicho, ¿qué te hizo el pecado, Adán? ¿Cómo estás en la pobreza, en la miseria, ciego, ¿verdad? La Biblia dice, ¿no es cierto?, que aquellos que no conocen al Señor están entenebrecidos, su mente, ¿no es cierto?, está secada. Y por eso, querido hermano, el Señor yo creo que se trasladó ahí al huerto, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrarle a este Adán que había caído que la única manera de volver a ser restaurado en su posición original es teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo, con ese amado Salvador que vino, dejó su trono, dejó su gloria. ¿Para qué? Para que Él cargara el pecado de nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, queridos hermanos, allí el Señor, ¿no es cierto?, hace esta restauración, ¿verdad?, de este hombre caído, de este Adán caído, ¿verdad?, diciéndole la única manera de ser restaurado es a través de mi persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y bueno, y también quiebra otro paradigma más allí, ¿verdad?, que tiene que ver con el día sábado.
ya el día de reposo, que para los judíos era muy guardado, muy meticulosamente, ¿verdad? Y le pusieron tantas normas, tantas reglas, que nadie podía cumplir con guardar ese día. Y por eso el Señor dice, yo soy, ¿verdad? El Señor del día de reposo. Y en cierta manera el cargar, ¿no es cierto?, el hecho o el, ¿verdad?, haber hecho algo allí, ¿no es cierto?, en el día de reposo, también era símbolo, ¿no es cierto?, de haber quebrantado esto. Entonces, los judíos le pusieron tantas normas, los fariseos, los escribas, ¿no es cierto?, los saduceos, llenaron, ¿no es cierto?, todos los días sagrados del pueblo de Israel, ¿verdad?, con su interpretación, poniendo una carga tan pesada que nadie podía cumplir. Por eso el Señor le dice, ustedes ponen peso sobre los demás que ni siquiera ustedes son capaces de poder cumplir. El Señor vino, ¿verdad? Y Él dice que su yugo y su carga no es pesada, porque Él, ¿no es cierto?, nos dio esta provisión, esta liberación, esta restauración a través de su vida, de su muerte en la cruz del Calvario. Así que, ¿cómo no vamos a estar agradecidos por esta obra tan maravillosa, ¿no es cierto?, que hizo nuestro bendito y amado Salvador? Nos encontrábamos mendigos, ¿verdad? Ciegos, pero Él nos salió al encuentro, ¿verdad? Y tenemos hoy vista espiritual. Hoy ya no somos mendigos porque somos hijos del gran Rey y eso lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece si le damos gracias al Señor por esta obra tan maravillosa a través de Cristo? Gracias, Señor, por esta obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque en realidad nosotros también, tal cual este ciego Señor, estábamos, Dios, perdidos, muertos, estábamos sin vista, no sabíamos para dónde íbamos, no teníamos idea qué iba a pasar con nuestra vida. Pero tú nos saliste al encuentro, le diste sentido, le diste propósito, Señor, nos diste identidad para poder honrar, para poder servirte, para poder amar. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, nos alienta, Señor, y como hiciste este trabajo maravilloso con este hombre caído, con este hombre ciego, que le pudiste dar vida, Señor, a nosotros también. Nos has dado vida, Señor, y esa vida, Señor, será plena allí en tu gloria, allí en tu presencia. Gracias, te honramos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Después de esta reflexión, ¿no es cierto? Vamos a avanzar. Queremos entrar a tierra derecha. Recibí la gran mayoría, ¿no es cierto?, de sus trabajos, así que después del break vamos a ver, ¿no es cierto?, y vamos a conversar un poquito sobre el logos y lo que pensaba Heráclito y cómo Juan toma, ¿no es cierto?, esta concepción del logo. Pero vamos a cerrar, ¿no es cierto?, la clase anterior, que quedaron algunos PPT allí, ¿no es cierto? Así que vamos a ir allí, ¿verdad? En quién era Juan, ¿ya? Entonces quedamos ahí, lo tenemos ya. Esta fue la última diapositiva que pudimos ver la semana pasada, ya, el lunes pasado, ¿verdad? Donde muestra, ¿no es cierto?, que este Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Hijo del trueno, que tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Es tratado por el Señor, ¿verdad? Bueno, casi todos los apóstoles después del día de Pentecostés tuvieron un cambio, una transformación, pero también hubo un proceso de años, ¿no es cierto?, donde ellos también comenzaron a ser líderes en sus congregaciones o en la iglesia, ¿no es cierto?, primitiva, ¿verdad? Y cuando escribe primera, segunda, tercera de Juan, ¿no es cierto?, ahí se muestra el amor, el cariño, el afecto, y después le llaman, ¿no es cierto?, el anciano, ¿verdad? El amado. ¿Por qué? Porque Juan, ¿no es cierto?, tenía mucho cariño, mucho afecto, hijito mío, ¿verdad? Entonces usa un lenguaje lleno de amor, ¿verdad? Pero en su inicio no fue así. Así que hubo un cambio, una transformación, ¿verdad? Fue uno de los tres, lo dijimos ya, del círculo más cercano, ¿verdad? Al Señor, ¿ya? Primero envió 70 de dos en dos, escogió a 12 para que fueran sus apóstoles, y después de esos 12, ¿no es cierto?, él tiene a tres que son sus más cercanos, ¿verdad? Que era a Pedro, Juan y Jacobo, ¿ya? Y bueno, algunos también señalan, ¿no es cierto?, que este fue a quien amaba Jesús. Aparece, ¿no es cierto?, allí 5 veces se nombra como el discípulo a quien amaba Jesús. Sí, la evidencia externa nos señala, ¿no es cierto?, que fue Juan el apóstol quien escribe esta carta, entonces se estaba haciendo referencia a sí mismo. Él sabía, ¿no es cierto?, que él había logrado, ¿no es cierto?, poder poner su
cabeza en el pecho del maestro, ¿ya? Él y Pedro, dice, llegaron a ser los caudillos reconocidos de los 12, es decir, dentro de los 12, ¿no es cierto? Después que parte el Señor a la gloria, pasan a ser, ¿no es cierto?, las columnas de los apóstoles. Recuerden que a Juan también se le encomienda por parte del Señor Jesucristo, ¿verdad?, que se haga cargo de María, ya la madre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque de temperamento, dice, totalmente diferente, estaban generalmente juntos. Ya durante algunos años, Jerusalén fue su residencial principal. Bueno, esto pasó mucho con casi todos los apóstoles, ¿verdad?, de Jesús. Se quedaron en Jerusalén después del día de Pentecostés, no se movían de allí porque había un avivamiento, ¿verdad? Y cuando aparece Saulo o Pablo, ¿no es cierto?, después, él hace una persecución y ahí comienzan a salir de Jerusalén los cristianos y comienza a producirse, ¿no es cierto?, este mandato de ir por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿ya? Pasó sus últimos años en Éfeso, recuerde que es el único apóstol que muere de muerte natural, ¿ya? En donde escribió a edad muy avanzada su evangelio, sus tres epístolas y el Apocalipsis, ¿ya? Por eso se estudia, ¿no es cierto?, el evangelio de Juan independientemente de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no es cierto? Porque ya habían pasado 30 años aproximadamente desde que se habían escrito los otros tres evangelios. Ahora, la fecha que cubre el Evangelio de Juan, aproximadamente la fecha en que se escribió Juan varía. Ahora, esto siempre va a pasar, hermanos, en la fecha de los libros del Nuevo Testamento. Van a haber 10 años de diferencia para adelante o para atrás, ¿verdad? Porque no podemos establecer así a ciencia claramente esta es la fecha en que escribió, sino que, ¿no es cierto?, se sacan algunas cuentas por allí. Entonces, puede haber un rango de margen de 10 años. La fecha en que se escribió varía, dice, lo más probable es que haya sido escrito por el año 90 después de Cristo, ¿ya? Entonces, recuerde que en el 70 fue destruido el templo totalmente, ¿verdad? Y allí ya casi en el año 70 habían fallecido igual casi todos los apóstoles, ¿ya? En Asia Menor estaba en Éfeso, recuerde que Pablo también estuvo mucho tiempo ahí en Éfeso, ¿verdad? Cuando levanta la iglesia, 2 años y medio, y después Juan va a hacer su ministerio allí en Éfeso, ¿ya? Un medio gentil que requería explicación de los asuntos judíos, porque no entendían mucho de la tradición judía, y Juan puede hacer esto, ¿ya? El tiempo que narra es desde Juan el Bautista, ¿verdad?, hasta la resurrección de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, esta carta cronológica del Nuevo Testamento, ¿verdad?, donde aparece el 6 o el 5, ¿no es cierto?, el año del nacimiento de Jesús. Como le digo, siempre va a haber diferencia porque tenemos un calendario ahora solar y antes estaba el calendario lunar, ¿ya? Entonces, aproximadamente 6 o 5, nacimiento de Jesús, 4, la muerte, ¿no es cierto?, de muerte de Herodes el Grande, que fue quien mandó a matar también a los niños en ese tiempo, ya, bautismo de Jesús el 27 aproximadamente después de Cristo. Recuerde que el Señor Jesús, ¿no es cierto?, comienza su ministerio a los 30 años, que era, ¿no es cierto?, la función levítica o sacerdotal también, era de 30 a los 50, era el servicio que tenían, ¿verdad?, los sacerdotes ahí en el Antiguo Testamento, y el Señor cumplió incluso hasta aquello, ¿ya? Y aproximadamente el año 30 sería su crucifixión, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, que escrito es el último, allí, a ver si ve usted mi puntero, ¿no es cierto?, aquí 85-90 escriben el Evangelio de Juan. El primer Evangelio que se escribe es el Evangelio de Marcos, ¿ya? Marcos. Y acá, ¿no es cierto?, lo que abarcan cada uno de estos evangelios, ¿ya? Para que usted más o menos lo tenga ahí en cuenta, ¿ya? Entonces, aparece eso y la publicación de cada uno de los libros, y también ahí, ¿no es cierto? Santiago sería el primer libro del Nuevo Testamento que es escrito, ¿ya? Entonces, para que usted tenga ahí una referencia, ¿no es cierto?, de lo que pasaba allí con el Señor. Eh, Voy a compartir nuevamente porque se acuerdan que habíamos avanzado en otra día porque nos habíamos equivocado, ¿ya? Y ahora sí correspondía esta diapositiva. Espérenme, me salí de nuevo de ahí de poder compartir. Bueno, aquí tenemos otra, ¿no es cierto?, línea de tiempo, que esa la vimos también la semana pasada,
¿verdad? Donde aparece, ¿no es cierto?, el nacimiento de Jesús hasta que Juan es exiliado en la isla de Pasmo. Aparecen, ¿no es cierto?, también los emperadores romanos, las primera, segunda, tercera persecución. Ya recuerden ustedes que las persecuciones dentro de la iglesia comenzaron primero por los judíos, ¿ya? Las primeras persecuciones fueron los judíos que empezaron a perseguir a los cristianos y después, ¿no es cierto?, ya comienza la persecución desde el Imperio Romano, debido a que el Imperio Romano, ¿no es cierto?, eh, los emperadores se autoproclaman dioses, ¿verdad? O los quirios o los señores, y los cristianos no estaban dispuestos a doblar sus rodillas ante el emperador, porque para ellos Jesucristo era el Kyrios, era el Señor, ¿ya? Entonces, eso les costó la vida, primero por Nerón, después por Domiciano y también por Trajano, ¿verdad? Que son los perseguidores más acérrimos del cristianismo. Ahora, esto no aparece en su libro, pero pueden apuntarlo por allí. Ahora, ¿por qué esta persecución encarnizada hacia el cristianismo y no a los otros pueblos y a las otras naciones? Bueno, primero, lo que les acabo de señalar. Ellos no estaban dispuestos a adorar, ¿no es cierto?, a otro Dios que no fuera el Señor Jesucristo, al Señor Jesús. Jesucristo es mi Señor. ¿Ya? Entonces, para ellos no iban a doblarse ante el emperador, como lo hicieron, ¿no es cierto?, ahí en el libro de Daniel, ¿verdad? Estos amigos de Daniel ante esta, ¿no es cierto?, esta estatua que había hecho Nabucodonosor. Ya, también acá los cristianos dijeron, nosotros no estamos dispuestos a esto, y por eso para los emperadores los cristianos eran enemigos del imperio. Ya, ahora, otra cosa era que para los también, ¿no es cierto?, para el imperio romano, los cristianos eran caníbales. ¿Ya? Ahora usted dirá, ¿por qué caníbales? Porque en la cena del Señor, ya ellos compartían, ¿no es cierto? Y como era un simbolismo, ¿verdad? Pero para ellos, ¿no es cierto?, era que ellos se comían, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo y se tomaban la sangre de Cristo, ¿ya? Entonces sabemos que era el vino y era el pan, que era un simbolismo, pero para el Imperio Romano entonces ellos eran caníbales. Ellos escuchaban nomás, porque recuerden que en esta persecución ellos se juntaban en las catacumbas, en las cuevas, ¿verdad?, en los cementerios, ¿verdad?, en lugares ocultos, y a ellos les llegaba, no, si mira, ellos se comen la carne y la sangre de Cristo, este Cristo que ya había resucitado, ¿ya? Esa era la segunda causa. Y la tercera le llamaban inmorales porque se casaban entre hermanos, porque el hermano Juan se casaba con la hermana Juanita, ¿ya? Entonces había una, ¿no es cierto?, falta de información, y por eso perseguían a los cristianos, ¿ya? En forma paradójica, ¿verdad? Porque eso también, hermanos, no habla de pronto de nuestro lenguaje. A veces nosotros tenemos un lenguaje tan cristiano, tan evangélico, que a veces el mundo no nos entiende. Entonces, a veces estamos, ¿no es cierto?, conversando con otro hermano y le decimos, el hermano Pedro se fue a Egipto. Entonces, si alguien que no es cristiano escucha eso, dice, ya la persona tiene harta plata porque anda paseando en Egipto. Nosotros sabemos que andar en Egipto, ¿no es cierto?, es que se descarrió, que se apartó del camino del Señor. Y lo que decía recién, la hermana Juanita se casó con el hermano Pedro. Y resulta que, pero ¿cómo son hermanos? ¿Cómo se van a casar entre ellos? ¿Ya? Entonces, a veces, hermano, tenemos que tener cuidado con ese lenguaje, ¿verdad? Que a veces a la gente del mundo no lo entiende, porque para nosotros es normal. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que estamos hablando de que son familias distintas, pero como somos cuerpo de Cristo, somos la familia del Señor, ¿verdad? Pero para el mundo a veces ellos no lo entienden, ¿ya? Bueno, ese es un paréntesis, ¿no es cierto?, en lo que estamos viendo hoy, ¿ya? Ahora, ¿a quién le escribe el apóstol Juan esta carta, hermanos? Bueno, toda esta base es para... La próxima semana estaríamos viendo todo lo que tiene que ver con teología juanina, ya, es decir, cuál era el pensamiento teológico de Juan. Ahora, recuerde, teología viene, ¿no es cierto?, de dos palabras, ¿verdad?, que es estudio, ¿no es cierto? Ahí está la biología, psicología, ¿no es cierto?, ese derivado, ¿verdad? Es estudio, ¿verdad?, de Dios, teología, ¿ya? Entonces, porque algunos dicen, no, la teología es mala, no, porque estudiar a Dios no es malo. El problema es cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos llenamos de cabeza y no de corazón, ¿verdad? Conocer a Dios no va a hacer amar al prójimo, porque si amamos a Dios, vamos a amar al prójimo, ¿verdad? No podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Entonces, teología es el estudio de Dios. Entonces, esa teología juanina la vamos a ver
el próximo lunes, ¿ya? Entonces, para que no se asusten, y la prueba yo se las voy a dar para que ustedes en la semana la puedan contestar, ¿ya? Entonces, vamos ahí a ahondar, ¿no es cierto?, profundamente en el pensamiento teológico de Juan, porque Juan, se le dice Juan el teólogo también, dentro de sus características, ¿no es cierto?, por la profundidad de su pensamiento, ¿ya? Entonces, Juan le escribe a los judíos y a los gentiles, por eso se llama también que este es el evangelio universal, ¿ya? Recuerde que Lucas le escribe a los griegos, Marco le escribe a los romanos, Mateo a los judíos, ¿verdad? Había como, ¿no es cierto?, específico, pero acá es a los gentiles y a los judíos. Entonces, por eso se llama el evangelio universal. A los judíos porque usa la palabra Mesías, que era, ¿no es cierto?, quienes ellos esperaban, ¿verdad?, al ungido que iba a venir a traer salvación. No reconocieron a Cristo porque Él trajo salvación, salvación del alma, salvación del pecado, salvación de la muerte, pero ellos esperaban un Salvador político que los, ¿verdad?, los llevara a vencer al imperio romano y ser liberados, ¿no es cierto?, de la opresión romana, ¿ya? Entonces, él usa la palabra Mesías, ¿no es cierto?, que en hebreo es ungido, ¿ya? Ungido, uno que tenía que venir, ¿no es cierto?, a liberar a su pueblo. Esta era la estrategia de Pablo al predicar a los judíos de la dispersión en las sinagogas. Es decir, Pablo usaba, ¿no es cierto?, y decía, este es, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, pero ellos no lo entendieron y los que lo entendían volvían a, ¿no es cierto?, se convertían al cristianismo. Porque recuerde, el cristianismo nace desde el judaísmo, ya por eso a los apóstoles les costó darse cuenta que ya no eran judíos, sino que ahora eran cristianos, eran parte de la iglesia. Por eso ellos iban al templo La Hermosa, que era un templo judío, que se reunían el día de reposo. Pero en el tiempo se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que ya ellos no eran judíos, sino que ahora ellos se juntaban el primer día de la semana, que era el día domingo, porque ese día había resucitado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ese día ellos compartían el pan, ¿verdad? Entonces comenzaron a hacer, por eso el libro de Hechos es un libro adispensacional. Estamos pasando de la ley a la gracia, ¿verdad? Entendiendo que ahora ya no eran judíos, ya no eran ese pueblo israelita, sino que ahora en el pueblo de Dios, la iglesia. Y en la iglesia no solo cabían, ¿no es cierto?, los judíos, sino que también los gentiles. Entonces Juan le escribe a los judíos, pero también le escribe a los gentiles. El tono, dice, del Evangelio es muy universal, incluyendo a judíos y a gentiles. ¿Ya? Eh, Ahí silencié a alguien que se le había abierto el micrófono. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, ¿a quién le escribe Juan? Tanto a judíos como a gentiles. Por eso se le llama, ¿no es cierto?, este libro o este evangelio, el evangelio universal. Ahora, ¿cuál era el propósito? Y aquí tenemos, el mismo libro nos dice el propósito. Es uno de los pocos libros que muestra el propósito. Allí en Juan 20, verso 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia, ¿verdad? ¿De quién? De sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ya? Entonces, tenemos que el primer propósito de este evangelio es evangelista. Evangelios son buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Esas buenas noticias están allí en 1 Corintios capítulo 15, que dice que Jesús o Dios se hizo hombre, ¿verdad? Caminó entre nosotros y cargó nuestros pecados sin pecado y muere en la cruz, pero también después resucita, ¿no es cierto?, perdonando nuestros pecados. Entonces, el propósito primero es evangelístico. La palabra creer aparece aproximadamente unas 100 veces, ¿ya? Y esta palabra creer, porque hoy dice creo, así como dudando, no, creer era una convicción absoluta que hacía que los cristianos estaban dispuestos incluso a dar su vida, ¿no es cierto?, por este creer en Cristo, ¿ya? Entonces, su primera propósito es que todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o que ha dado a su Hijo unigénito, ¿ya? Entonces, que todo el mundo pueda conocer esta buena noticia. Apologético, ¿ya? Apologética es una palabra que es, ¿verdad? Y significa defensa, ¿verdad?, del Evangelio, ¿ya? Entonces, esta carta también presentaba defensa ante el mundo, ¿no es cierto?, y ante los judíos que decían Jesús no es Dios. Entonces él dice, sí, aquí Jesús es Dios. Hizo 7 señales o milagros gloriosos, pero también 7 yo soy. Y recuerde que la palabra yo soy, que lo vamos a ver también más adelante, es la misma palabra que se
le aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3 cuando él dice, bueno, ¿en nombre de quién voy? Bueno, dile que tú vas en el nombre de yo soy, Jehová, ¿verdad? El tetragramón, ¿verdad? Entonces los judíos sabían que cuando él decía yo soy, estaba hablando, ¿no es cierto?, de estos 7 yo soy, estaba hablando del yo soy que se le había aparecido a Moisés. Por eso lo querían apiedrar. Muchas veces lo quisieron apiedrar al Señor, el Señor decía, no, todavía no es el momento, ¿ya? Entonces, ¿por qué apologético? Porque demuestra a sus lectores que Jesús es el Dios encarnado, ya el ungido, el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Salvador del mundo. Y por medio de estos milagros que él escogió, muestra esto, ¿ya? Es decir, ningún hombre normal podría haber hecho estos milagros, ¿verdad? Y por eso Jesús, ¿verdad? Convierte el agua en vino, cambio de materia, sana al hijo del oficial del rey, ¿verdad? Y lo hace a distancia. También sana a este paralítico que estaba esperando que se movieran las aguas, ¿verdad? Allí por muchos años. Alimenta a la multitud, ¿verdad? Con 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Más de 8.000 personas. Algunos dicen que pudieron ser perfectamente 15.000, ¿verdad? Camina sobre las aguas rompiendo las leyes naturales. Sana a este hombre ciego que nunca se había visto en la historia de Israel que alguien que había nacido ciego pudiera ver, ¿ya? Y bueno, después, ¿no es cierto?, la resurrección de Lázaro después de 4 días que ya estaba muerto, ¿ya? Entonces, qué tremendo es esto, querido. Este es el propósito del Evangelio. Acá tenemos un resumen, ¿ya? Que usted lo va a tener porque yo se lo voy a mandar también, ¿verdad? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, el prólogo, la introducción, las 7 señales, ¿verdad? Lo vamos a ver así a grosso modo, las 7 señales. Después el aposento alto. Yo se los comentaba, el Evangelio de Juan es uno de los que más extiende, ¿no es cierto?, la pasión de Cristo, ya desde este aposento alto, la cena, ¿no es cierto?, allí, el huerto Getsemaní, ¿no es cierto?, y también después la muerte y su resurrección, ¿ya? Pero como nos compete a nosotros, ¿no es cierto?, la teología que hay en él, solamente, ¿no es cierto?, vamos a pasar por encimita esto. Ya aquí viene este resumen del Evangelio de Juan, ya un bosquejo de esto, ya un poquito más eh, hondo, pero como les digo, lo vamos a saltar. Ahora sí, esto es importante porque dentro, ¿no es cierto?, de los objetivos es que usted se ubique en un mapa, ¿no es cierto? Y aquí está el mar Mediterráneo y esto vendría a ser Israel en este tiempo, el río Jordán, el mar de Galilea, el mar Muerto y aquí están las provincias, ¿no es cierto?, que pusieron los romanos. Los romanos dividieron a Israel, ¿no es cierto?, de esta manera, de esta forma. Y bueno, ahí aparece en el número 1, Galilea, ¿no es cierto?, es donde convirtió el agua en vino. Allí también el Señor camina sobre el mar. Ya en Samaria, que lo compartimos también, ¿no es cierto?, que era este pueblo mestizo, ¿verdad?, que se había mezclado con los pueblos que trajeron los asirios cuando conquistaron Samaria, ¿verdad? Y allí el Señor tiene esta conversación con la mujer samaritana y después va a Samaria 3 días y les evangeliza, ¿ya? Después encontramos a Betania, que está acá abajo, ¿no es cierto? Y Jesús resucita ahí a Lázaro. En Betania vivía Lázaro, ¿no es cierto?, con sus hermanas Marta y María, ¿verdad? María unge a Jesús también, ¿no es cierto?, con un perfume de nardo puro en la cena allí, en la casa, ¿no es cierto?, de los familiares de Lázaro. Después tenemos ahí a Efraín en el número 4, ya Jesús retira o se retira para evitar el complot contra su vida y le querían asesinar, pero él se va, ¿verdad? Y en Jerusalén acontecen varias cositas más, frecuenta el templo, ¿verdad? Sana a un paralítico, sana al ciego de nacimiento. Allí está el aposento alto, ¿no es cierto?, donde celebra la Pascua, el huerto de Getsemaní, ¿no es cierto?, donde hace esta oración maravillosa de intercesión y de unidad, ¿no es cierto?, que él ora para que seamos uno. Y bueno, los juicios, la crucifixión y la sepultura del Señor, ¿ya? Entonces, todos estos lugares son importantes en el Evangelio de Juan, ¿ya? Entonces, algunas cosas importantes también de este evangelio, ¿no es cierto?, que son palabras, ¿verdad?, o ideas características. A este evangelio se le llama el evangelio espiritual, ¿ya? El evangelio de Juan también, aparte de que Juan se le llama Juan el teólogo, también, ¿no es cierto?, es un evangelio espiritual, ¿no es cierto?, tiene mucha profundidad, ¿verdad?, y riqueza espiritual, pero una sencillez literaria, ¿ya? Es decir, él no usa un lenguaje, ¿no es cierto?, académico para escribir su libro. Recuerde que el griego,
que se utiliza es el griego koiné, que era el griego del pueblo, pero habían otros griegos, ¿no es cierto?, que usaban los profesionales y las clases altas, y ese griego no lo utiliza, sino que usa este idioma sencillo para que todos entendieran, pero con una profundidad de sentimiento o de pensamiento, ¿ya? Eran pensamientos muy, muy profundos, ¿ya? Ahí está el corazón del Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera que ya lo he dicho un poquito antes, ¿ya? Y da prominencia a qué? A la divinidad de Jesús, porque él quiere demostrar que Jesús es Dios, ¿ya? Él está mostrando a través de estas 7 señales, de estos 7 yo soy, y de su evangelio, que Jesús es Dios, para los judíos y también para los gentiles, ¿ya? La preexistencia del Hijo, diciendo a través del logo, este capítulo 1, ¿no es cierto?, del logo, que Jesús es Dios, ¿ya? Jesús estaba antes de la fundación del mundo, ¿ya? Entonces, eso es tremendo, querido hermano, porque leíamos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y algunos teólogos señalan que cuando dice ahí en el principio, está hablando en el sin principio, cuando no había tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cuándo comienza el tiempo? En Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comienza el tiempo. ¿Qué había para atrás? Dios en su eternidad pasada. ¿Y qué hay en el futuro? Dios también en su eternidad futura, pero allí, ¿no es cierto?, también con la iglesia, ¿verdad? En una eternidad, ¿verdad? Con él. Correcto. ¿Ya? Entonces, Sofita, muestra dame la por si es diferente, ¿no? la eternidad de Dios. Vamos a silenciar aquí a alguien que abrió su micrófono. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, qué tremendo. Entonces, muestra que Jesús existía antes de haber venido a nacer en Belén. ¿Ya? Eso es lo que muestra el Evangelio de Juan. También que Jesús es mayor, hermanos, que la religión misma del judaísmo. ¿Ya? El judaísmo tenía, ¿no es cierto?, ciertas columnas, la Torá, el templo, ¿verdad? Abraham, ¿ya? Jacob, los patriarcas para ellos, ¿no es cierto?, eran inamovibles. Entonces, ¿qué hace Juan? Bueno, Juan señala que Jesús es mayor que la Torá. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Porque dice, yo soy la palabra, ¿ya? Yo soy el Logos, ya encarnado, ¿ya? Mayor que el templo, ¿ya? Uno mayor que el templo está aquí. Para los judíos, en el templo habitaba Dios. Entonces, decir que él era mayor que el templo estaba asemejándose, ¿no es cierto?, a Dios mismo. ¿Ya? Mayor que el significado de la fiesta. Bueno, los judíos tenían muchas fiestas, ¿verdad? Que tenían mucho simbolismo, pero Jesús también da realce que Él está sobre esas fiestas judías y sobre, ¿no es cierto?, esos días de fiestas también. ¿Ya? Jacob, que de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Mayor que Jacob y mayor incluso que el padre Abraham, el padre de la fe. ¿Ya? Entonces, allí también rompe ciertos paradigmas, ¿no es cierto?, de la religión judía. Y después, ¿cómo señala también que Jesús es Dios? Primero, ¿no es cierto?, por su preexistencia, existía antes que todo fuera, después que es mayor que todos los ritos, ¿no es cierto?, de la religión judía, y cuando Él se hace uno con el Padre. Jesús y el Padre son uno, ¿verdad? Y dice que Él muestra su gloria, que viene del Padre, que envió a Jesús, vio al Padre. Imagínense decir eso ante los fariseos, ante los saduceos y los escribas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ya? Porque él estaba diciendo que él era Dios, eso estaba señalando, ¿ya? Eh, que él continúa el trabajo que había comenzado su padre, ¿verdad? Y que también, ¿no es cierto?, resucita a quien quiere como el Padre, ¿ya? Porque la autoridad había sido dada por su Padre. Posee la potestad de juzgar en lugar de su Padre, ¿ya? Y todo esto indica que Él es Dios, ¿ya? El que no honra al Hijo no honra al Padre. Jesús tiene vida en sí mismo como el Padre. Yo soy el que soy, esa palabra en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El tetagramón, ¿verdad? ¿Qué quiere decir yo soy el que soy? El ser de existencia propia. Es decir, Dios no necesitó que alguien lo creara. Dios no necesita respirar. Él es, Él existe. Él no necesita, ¿no es cierto? Si usted queda 5 minutos sin respirar, se muere, ¿ya? Entonces, él, ¿no es cierto? También Jesús, porque es Dios, no necesita tampoco de otro o de aire o de seres para poder existir, ¿ya? Jesús también, ¿no es cierto? Es Dios porque es el único camino que nos lleva al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿no es cierto? Esa verdad que buscaban los griegos, ¿verdad? Y yo soy la vida, esa vida no biológica, esa vida zoe, esa vida del espíritu, esa vida del alma, ¿va? Que viene de parte de Dios, ¿ya? Y por supuesto, él acepta adoración como Dios. Nadie podía ser adorado
Recuerde usted que muchas veces los ángeles, cuando se aparecieron a los discípulos o en el Antiguo Testamento algunos de los profetas, ¿verdad? Ellos decían, no, no me adores porque soy, ¿no es cierto?, un ángel, no puedo ser adorado. Pero Jesús permite, ¿no es cierto?, que se le adore. ¿Por qué? Porque Él era Dios, ¿ya? Entonces, queridos, todo esto, ¿no es cierto?, es importante para que usted pueda leer el Evangelio de Juan. Ahora, los milagros, ¿no es cierto?, que aparecen en el Evangelio, que son 7, son llamados señales, ¿ya? No milagros, ¿ya? Porque él buscó entre todos los milagros, porque dice en alguna parte, no sé, si yo escribiera todos los milagros, faltarían los libros para anotarlos, pero yo escogí estos 7, porque estos 7 muestran una característica especial que señala que Jesús es Dios, ¿ya? Da gran énfasis en las fiestas nacionales judías, por lo menos menciona 3 Pascuas. Mire, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque al mencionar 3 Pascuas, recuerde que las Pascuas se hacían una vez al año, muestra que el ministerio de Jesús duró 3 años y 3 años y medio aproximadamente. ¿Ya? Entonces, por eso sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio aproximadamente, porque Juan señala que él participó de 3 Pascuas distintas, diferentes. ¿Ya? La fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta que les recordaba a los judíos, ¿verdad?, de que habían estado en el desierto, de la dedicación, ¿no es cierto?, cuando los, ¿no es cierto?, macabeos se rebelan, ¿verdad?, y purifican el templo, y un festival que se desconoce. Ya describe de manera especial el ministerio de Jesús en Judea, ya el trabajo allí, ¿no es cierto?, en este lugar, y presenta, dice, a Cristo en el aspecto interpersonal de su ministerio. Es decir, hay muchas conversaciones de persona a persona. Con Nicodemo, recuerda usted que Nicodemo va en la noche y habla con él y le dice, tienes que nacer de nuevo, pero ¿cómo entro al vientre de mi madre? Y él dice, no, estoy hablando de ese nacimiento, estoy hablando de nacer por la palabra y por el Espíritu. Ya, conversación con la mujer samaritana, ¿verdad? Visita a su amigo Lázaro, ¿verdad? María, ¿no es cierto?, que vierte también este perfume. Entonces, mucho contacto con personas. Palabras claves en Juan: creer, dijimos que aparecía más de 100 veces, vida, no la vida biológica, sino la vida Zoe, la vida de Dios, señal, ya, que escogió estas 7 señales para poder, entre comillas, ¿verdad?, mostrar que Jesús es Dios. Juzgar, ¿verdad? Recuerden que le traen a esta mujer en el acto mismo del adulterio y él dice, bueno, el que esté primero, el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Nosotros siempre decimos, ¿verdad?, sea el que, o tire la primera piedra. No, dice el que sea el primero en tirar la piedra, poniendo énfasis en el hombre, no en la piedra, ¿ya? Entonces, nadie pudo lanzar la piedra porque todos se sintieron acusados, porque dice la palabra que él estaba escribiendo en el suelo, ¿verdad? Y algunos señalan que él escribía los pecados de los que estaban ahí. Tú mentiste, tú robaste, tú adulteraste, ¿verdad? Entonces se sintieron ellos, ¿verdad?, perseguidos porque sabían que Jesús conocía sus pecados y se fueron. Y Jesús mira a la mujer, ¿no es cierto?, y le dice, mira, nadie te condena, ¿verdad? Todos se fueron, ya el único que podía haber tirado la piedra era el Señor Jesús porque no tenía pecado, y él dice, yo no te condeno. Pero le dice, vete y no peques más, es decir, no sigas pecando, ¿ya? Entonces es la gracia de nuestro Señor. Condenar, ¿verdad?, también aparece ahí, porque si tú no crees, ¿no es cierto?, también va a haber condenación. Hay vida eterna, pero también hay una condenación eterna, ¿ya? El testimonio, ¿no es cierto?, testificar de lo que Cristo ha hecho en la vida de estos hombres que recibieron experiencias maravillosas con el Señor, y testificar también, Jesús testificaba de su Padre, ¿verdad? La palabra verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, verdadero, veraz, verdaderamente, ya en Jesús no había ninguna pizca de engaño o de mentira. Por eso un cristiano no debe mentir, no puede mentir, porque somos hijos de Dios y Él es un Dios de verdad. ¿Ya? Quienes mienten, sabemos quién es el padre de la mentira, Satanás. Entonces, ahí hay una inconsecuencia. ¿Ya? Rey también y reino, que es una palabra, ¿no es cierto?, que ha sido manoseada hoy, ¿no es cierto?, con estos neopentecostales, con la teología de la liberación, ¿ya? Entonces a veces no queremos hablar de reino porque, no, si hablamos de reino, ¿no es cierto?, es que estamos hablando de prosperidad y de que, no, si Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? La iglesia trae el reino de Dios a la tierra. La iglesia, ¿no es cierto?, proyecta a Jesús. Somos, ¿no es cierto?, la voz en esta hora profética, y también somos la voz, ¿no es cierto?, del mensaje que Dios tiene para, ¿no es cierto?, nuestra sociedad y nuestra generación, ¿ya? Entonces, tenemos que tener cuidado al usar la palabra, pero no abusar de esa palabra, ¿no es cierto?, como lo han hecho lamentablemente algunas corrientes teológicas que
han dañado, ¿no es cierto?, esta palabra y el sentido de reino, ¿ya? Somos un reino, somos un pueblo, somos la iglesia de Cristo, ¿ya? Ahora, el énfasis de este libro es que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, su encarnación, su crucifixión, por medio de las cuales reveló el amor de Dios y también redimió la humanidad, ¿ya? Jesús era un kid, el que había sido prometido por Dios. El Hijo de Dios, es Dios mismo, él se hace hombre, se encarna, Dios hecho hombre, Él muere en una cruz, pero a través de esta muerte, lo cierto, muestra su amor y nos redimió, nos compró. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, de la muerte y de la condenación. ¿Ya? El discipulado significa permanecer en la vida. Después de conocer al Señor, tenemos que mantenernos, ¿no es cierto?, conectados a Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de congregarnos en una iglesia local, porque somos parte de la iglesia universal. Todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón son parte de la iglesia universal. Pero también debemos pertenecer a una iglesia local donde debemos desarrollar nuestros dones, nuestros ministerios o los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Cómo crecemos? Aparte de congregarnos a través de la oración, ¿no es cierto?, de estar juntos con Dios a través de la oración, en ese diálogo, en esa conversación profunda e íntima, a través de también, ¿no es cierto?, el ayuno, ¿verdad? Y todas las disciplinas espirituales que nos permiten, ¿no es cierto?, estar estrechamente relacionados con Cristo. Él es, ¿no es cierto?, quien nos sostiene, Él es quien nos da la vida y separados de Él, nada podemos hacer. Y al estar pegados a Él también, ¿no es cierto?, y llevar fruto, vamos a llevar fruto, ¿ya? Como debemos amar como Él amó. Y también dice que el Espíritu Santo será dado a su pueblo para que continúe su obra, ¿ya? Entonces, también en esta dispensación, en la dispensación de la gracia, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo vino a morar en el corazón del creyente, no así en el Antiguo Testamento, que venía sobre reyes, sobre profetas, sobre sacerdotes, ¿verdad? Pero no todos tenían acceso al Espíritu Santo. Hoy todos aquellos que han lavado su corazón con la sangre preciosa de Cristo y han dejado que Él señoree su vida, ¿no es cierto?, tienen al Espíritu Santo en sus corazones, ¿verdad? Y Él hace una obra regeneradora, restauradora, renovadora, ¿no es cierto? Y nos está preparando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a volver, ¿ya? Esto lo vimos ya, así que nos vamos a saltar este mapita, pero sí, esto también es importante. Estos temas, ¿no es cierto?, globales que abarca el Evangelio de Juan. Primero, que Jesús es Dios, ¿ya? Lo vimos, ¿no es cierto?, en las diapositivas anteriores. Juan identificó a Jesús como la palabra, quien estaba con Dios en el principio, ¿ya? En ese principio donde no existía nada, ¿quién estaba allí? Jesús, el Hijo de Dios. Por eso dice, ¿no es cierto?, que Él diseñó, predestinó a su hijo, ¿no es cierto?, para que viniera a morir en la cruz del Calvario. Es decir, él sabía ya, ¿no es cierto?, en su presciencia, que es un atributo de Dios, ya que él pensó en hacer al hombre, él vio todo lo que iba a pasar con el hombre, que el hombre le iba a fallar, pero aún así lo creó, ¿verdad? Pero también desde que él pensó en el hombre que iba a fallar, también proyectó un plan de redención. Y en ese plan estaba su hijo Jesucristo, ¿ya? Él estaba en el principio con Dios, Él es el unigénito del Padre, ¿no es cierto? El único Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces es Dios mismo, quien, ¿no es cierto?, nos lo ha dado a conocer y Jesús es igual a Dios y se identificaba a sí mismo como Dios, ¿ya? Entonces Jesús es Dios. Ese es uno de los temas principales de este Evangelio. Además, Jesús es el Mesías que había sido prometido, ¿no es cierto?, a los judíos, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios escoge, recuerde usted, a un hombre, Abraham. ¿Para qué? Para formar un pueblo. Pero este pueblo tenía que ser luz a las naciones. Ese era el objetivo de Israel. Israel tenía que mostrar a Dios a todos los pueblos, a todas las naciones. Pero Israel dijo, no, nosotros somos los únicos exclusivamente que tenemos la salvación. ¿Ya? Y si usted quiere ser salvo, tiene que judaizarse, tiene que circuncidarse, tiene que guardar estos ritos, ¿verdad? Y en vez de ser luz, muchas veces se contaminó con las naciones, ¿verdad?, que estaban a su alrededor, paganas, y cayó en la idolatría, cayó en el paganismo. Por eso fue destruido el reino del norte y después el reino del sur. Entonces no reconocieron a Jesús como el Mesías, que tenía que venir a liberarles. Los milagros documentados en Juan funcionan principalmente como señales que apuntan a la identidad mesiánica de Jesús. ¿Ya? Entonces, Jesús al cumplir esto, al hacer esto, ¿no es cierto?, estaba mostrando que Él era ese Mesías
que ellos tenían que esperar. ¿Se acuerda ahí en la promesa en Génesis 3, cuando cae el hombre y la mujer en pecado, ¿no es cierto? La simiente, ¿no es cierto?, de la serpiente va a herir el cañar a la simiente de la mujer, pero tu simiente va a pisarle la cabeza. Y ya estaba hablando algo, ¿no es cierto?, profético, ese, ¿no es cierto?, es la primera profecía de que iba a venir un Mesías, ¿ya? Y que le iba a vencer allí en la cruz del Calvario al diablo, ¿ya? Entonces, estas señales apuntan a la identidad mesiánica de Jesús, señales de la presencia de Dios en estas obras, un ciego de nacimiento, caminar sobre las aguas, ¿verdad? A alimentar a miles con 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Son señales que él tomó, ¿no es cierto?, de todas las señales para manifestar que él era también este Mesías que Israel estaba esperando. Israel no entendió y en vez de ser luz a las naciones, tuvo que venir el Hijo de Dios para traer salvación a todas las naciones. Y por eso él derribó la pared intermedia entre judíos y gentiles y creó una iglesia. Ya no somos judíos, ahora somos parte de la iglesia universal. Y en esa iglesia universal también tenemos que ser parte de una iglesia local. ¿Ya? Dice cada uno pidiendo un compromiso. ¿Quién es realmente este Jesús? Cada uno de los milagros, ¿no es cierto? También desafía al que fue tocado por este milagro, ¿verdad? A creer en que Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios. Ahora también, entre paréntesis, querido hermano, es importante señalar que los milagros no salvan, ¿ya? Mucha gente recibió milagros y después se ha apartado de Dios, ¿ya? Recuerda usted cuando manda a Jesús a los discípulos de 2 en 2, ¿verdad? Y ellos volvieron y comenzaron, Señor, mira, los demonios fueron echados, se hicieron milagros, y el Señor dice, no, 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 tranquilo muchachos, no se alegren por eso, alégrense, ¿por qué? Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, ¿ya? Qué tremendo, ¿ya? Es decir, eso es importante. Ahora, obviamente, nos gozamos cuando Dios hace un milagro, pero eso no garantiza que la persona que recibió el milagro, ¿no es cierto?, vaya a servir al Señor toda la vida, ¿ya? Elija, también uno de los temas que confronta, ¿no es cierto?, al hombre, ¿verdad? Allí es que tiene que elegir entre creer o no creer. Los milagros de Jesús fomentaron la creencia en algunos, pero también endurecieron la oposición de otros, especialmente de las clases religiosas. Los fariseos, los saduceos, buscaban la oportunidad de matar a Cristo. ¿Por qué? Porque provocaba esto, estas sanidades y estos milagros. Comúnmente dice, afirmamos que ver es creer, pero Juan es al revés. Creer es ver. Ya, si yo creo, voy a ver la gloria de Dios. Ya, tremendo esto. Ya, ahora, grandes eventos que son narrados solo en el Evangelio de Juan, la boda de Caná, donde hace la primera señal, ¿verdad? La mujer samaritana en el pozo, donde tiene este diálogo, esta conversación con esta mujer, y el Evangelio puede penetrar allí a Samaria, ¿no es cierto?, que era una ciudad, ¿verdad?, despreciada por los judíos, ¿verdad? La alimentación de los 5.000, la sanación del hombre ciego, la resurrección de Lázaro, la unción de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén, la última cena y lavamiento de los pies, ¿ya? Y arresto y juicio y muerte de Jesús, la tumba vacía y cuando se aparece a Tomás, ¿no es cierto?, que él había dicho que tenía que ver para creer, ¿ya? Y algunos, ¿no es cierto?, otras peculiaridades o pasajes importantes escritos allí. Bueno, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿ya? La necesidad de un nuevo nacimiento para, ¿no es cierto?, tener vida eterna, tenemos que nacer de nuevo, y eso lo hace la palabra y el Espíritu, ¿no es cierto?, en nuestros corazones. De tal manera amó Dios al mundo, el protoevangelio, ¿no es cierto?, el corazón del evangelio, se dice que es Juan 3:16, yo soy el pan de vida, ¿no es cierto? Ese mismo pan o ese maná que había caído en el desierto, Jesús dice, ahora yo soy ese maná, ese pan que les puede dar vida, ya, ríos de agua viva, ¿no es cierto? El que tiene sed, ríos de agua viva correrán en su interior, haciendo también alusión a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Esa luz no puede estar, ¿no es cierto? No hay tinieblas donde hay luz, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ya pasajes muy conocidos. Y los 7 yo soy, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis antes que Abraham fuese. Yo soy, ya el tetragramón que les señalo yo, ¿no es cierto? Este mismo yo soy que aparecía allí en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, esos son los 7 yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Dentro de todo esto yo soy,
bueno, quiero hablarles de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenía que ver con el tabernáculo, cada una de las puertas del tabernáculo, del atrio, después del lugar santo y el lugar santísimo, se llamaban la del atrio, el camino, la del lugar santo, la verdad, y del lugar santísimo, la vida. Entonces Jesús estaba diciendo, yo soy la entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, ya, porque recuerden que allí estaba, ¿no es cierto?, el arca del pacto y los querubines, donde se manifestaba, ¿verdad?, la gloria de Dios allí a Moisés, ¿ya? Entonces eso estaba señalando con este yo soy, ¿verdad? Bueno, la semilla debe morir para poder dar vida, ¿no es cierto?, para producir fruto, y eso está hablando que nosotros, hermanos, nuestro llamado también es ese, a morir a nuestro yo, a nuestro ego, ¿no es cierto?, a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, y dejar que la vida de Cristo se manifieste. Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que Él, ¿no es cierto?, crezca, ¿ya? Eso pasa igual en nuestra vida, ¿ya? Jesús lava los pies de los discípulos, ¿no es cierto? Todos ellos esperaban a este Jesús que iba a ser el libertador y por eso no entendían que él iba a hacer la tarea de un esclavo, que era lavar los pies. Y el Señor dice, no, el que no quiere lavarse los pies no tendrá parte con mi reino, ¿ya? Entonces, esto también algunas iglesias lo tienen como un sacramento, aparte del bautismo, aparte, ¿no es cierto?, de la cena del Señor, también el lavatorio de pies que muestra, ¿no es cierto?, este llamado a servir a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestros líderes y también a aquellos que son quizás nuestros miembros. ¿Ya? La venida del Espíritu Santo también se le llama, ¿no es cierto?, el Evangelio espiritual, porque habla mucho de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? La oración intercesora de Jesús en el capítulo 17 y, ¿no es cierto?, este llamado del Señor a Pedro a apacentar las ovejas, ¿no es cierto?, a apacentar, ¿no es cierto?, a aquellos que son parte de la iglesia del Señor, ¿verdad?, a la iglesia de Dios. Solo lo dice el Evangelio de Juan, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dijo entonces Jesús a los judíos, perdón, que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ya? Esos son pasajes que solo aparecen en el Evangelio de Juan. Hermanos, hasta aquí alguna duda, alguna consulta. No se olviden de escribir su nombre allí en el chat. Solo hay 11 que han escrito nomás sus nombres, así que faltan por lo menos 2 o 3 que no han escrito para tenerlos en la lista. Hasta aquí todo bien. ¿Alguna consulta, hermanos? ¿Algún comentario que quisieran hacer? Ok, parece que todo bien. ¿Ya? Entonces les voy a compartir. ¿Se acuerdan Sí, que vimos un videíto? Sí, el pastor Eliazar. sí, no, justo lo había notado. No, en relación a los sacramentos, en cuanto a lo que es lavado de pies, dijo, bueno, eso, Jesucristo dejó 2 sacramentos que los nombró él, que es la Santa Cena y el bautismo, directamente. Bueno, yo en esa parte de lo que es el lavado de pies, ese tema, algunas iglesias lo toman como sacramento, pero no necesariamente ese sacramento que dejó Jesucristo, porque solamente él dejó la Santa Cena, pero no, porque algunos lo toman como sacramento y lo hacen ley, ¿me entiende? En relación a que sí tiene que lavarse los pies antes de tomar la Santa Cena, o si no, no está completa la Santa Cena. Ya, sí, bueno, yo lo que señalo es que hay iglesias que toman el lavamiento de pies como sacramento, pero no, a ver, no sabía eso de que para tomar la cena tenían que lavar los pies. Sí lo he visto como una vez al año, cada 6 meses, de pronto solamente hacen el acto de lavar los pies, especialmente, ¿no es cierto?, en una reunión de líderes, cosas así. Pero como usted bien señala, claramente sí, es la cena del Señor y el bautismo que son, ¿no es cierto?, podríamos decir, universales. Pero hay algunos que toman también este ejemplo, ¿no es cierto?, como para mostrar el servicio. Pero no es que tenga que hacerse, ¿ya? Así que por eso hay denominaciones que realmente ni siquiera lo hacen nunca, porque no lo ven como una obligación.
Así que está la libertad Así que gracias, pastor, por su comentario. ¿Ninguno más, queridos hermanos? ¿Algún comentario? Si no, les voy a dejar. Se acuerda que la semana pasada vimos la parte 1 del Evangelio de Juan. Ahora vamos a ver la parte 2. Después de ver la parte 2 vamos a tener un recreíto, ¿no es cierto? Y ahí después vamos a volver con la tarea que hicimos del logo, ¿verdad? Y Heráclito, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, espérenme un poquitito porque para poder transmitirles. El Evangelio según Juan. En el primer video vimos que Juan escribió este libro para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la encarnación de la palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quién verdaderamente es Dios. Luego exploramos cómo Juan diseñó la primera mitad del libro para demostrar esta declaración. Jesús hizo señales milagrosas y declaraciones grandiosas acerca de sí mismo, de que Él es la realidad a la que toda la historia de Israel apunta. Sin embargo, todo esto genera controversia y los líderes judíos confrontan a Jesús por todas estas declaraciones. Y esto culminó con Jesús rindiendo su vida por su amigo Lázaro. Al acercarse a Jerusalén para resucitarlo, Jesús selló su destino. Una vez que el complot para asesinar a Jesús fue puesto en marcha, llegamos a la segunda mitad del libro. La primera parte se enfoca completamente en la última noche y las últimas palabras de Jesús a los discípulos, mientras intenta prepararlos para su muerte venidera. Jesús hace algo asombroso en la cena. Toma el rol de un sirviente común, arrodillándose para lavar los pies sucios de los discípulos, algo que en su cultura un rabí superior jamás haría por sus discípulos. Y Jesús dice que este es un símbolo del propósito de toda su vida: revelar la verdadera naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial y también como un símbolo de lo que Jesús está a punto de hacer al convertirse en un siervo y entregar su vida muriendo por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento a los discípulos, que deben seguirle amándose los unos a los otros como Él los amó. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús. Esto es lo que le mostrará al mundo quién es Jesús y por lo tanto, quién es Dios. A partir de aquí, Jesús empieza un largo discurso que concluye con una oración, y encontrarás que todo el conjunto es unificado por algunos temas recurrentes. Jesús dice una y otra vez que Él se irá, lo cual entristece a los discípulos, pero Jesús les dice que es lo mejor, porque eso significa que Él enviará al Espíritu, también conocido como el Consolador. Como humano, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Y Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Así que recuerda que para Juan, la deidad del único Dios consiste en esa relación de amor única entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo y que los atraerá hacia el amor entre el Padre y el Hijo. Y así Jesús dice que sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino, así como los pámpanos están conectados a la vid. Él está aquí describiendo cómo el amor personal de Dios puede permear la vida de una persona, sanándola, transformándola y renovándola. Y hay más. El Espíritu también empoderará a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo su misión en el mundo, de, primero que nada, cumplir el gran mandamiento de amar a otros a través de actos radicales de servicio. Pero Jesús también dice que la misión es llevar testimonio de la verdad, exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en que los humanos se tratan unos con otros, y a declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. Él ha abierto un nuevo camino para ser humanos de nuevo. Así que, finalmente, Jesús predice que habrá oposición. Justo como los líderes judíos lo rechazaron a Él, sus seguidores serán perseguidos. Pero les dice que no teman, porque Él ya ha conquistado y vencido al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que ha vencido? Él no lo dice, pero esto nos lleva a la última sección del libro, donde Juan nos muestra cómo luce la victoria al estilo de Jesús.
Los líderes judíos enviaron soldados donde estaban Jesús y sus discípulos para arrestar a Jesús. Y cuando los soldados preguntan, ¿quién de ellos es Jesús?, él declara, yo soy. Y ellos caen de espaldas. Esto es brillante de parte de Juan. Estas palabras son la culminación de 2 grupos de 7 ocasiones en las que Jesús ha usado esa misma frase. Y todo esto resalta una de las declaraciones centrales de Juan acerca de Jesús. La palabra yo soy, o en griego, ego eimi, son la traducción del griego al hebreo del nombre personal del Dios del pacto que le reveló a Moisés en Éxodo 3. También se repitió muchas veces en Isaías, y Juan ha colocado estratégicamente 7 momentos en su narración donde Jesús dice, yo soy, seguido de alguna declaración asombrosa. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. La vid verdadera. Y Juan también ha diseñado otras 7 historias que tienen momentos claves donde Jesús simplemente dice, yo soy, haciendo eco de este nombre divino. Así que aquí, mientras Jesús es arrestado, es el irónico clímax de todas estas ocasiones, porque Jesús revela su nombre divino, su poder y su victoria, precisamente en el momento que está entregando su vida. Después de esto, Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones acerca de ser el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Primero delante del sumo sacerdote y después delante del gobernador romano, Pilato, quien tiene que tomar seriamente a cualquiera que sea acusado de llamarse el Rey de Israel. Y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, lo que significa que Él es un rey y que su reino es para este mundo, pero que su sistema de valores es radicalmente diferente. Su redefinición del poder y la grandeza no se procede de este mundo. Más bien, estos valores se definen por el carácter de Dios que Jesús ha revelado a través de su reino, que opera inverso a los otros reinos, que es personificado por la cruz. Es el lugar donde el verdadero rey del mundo conquista el pecado y la maldad al dejar que éstos lo golpeen. Y Jesús obtiene la victoria sobre el mundo a través de un acto de amor sacrificial. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba que luego es sellada. Y en el primer día de la semana, María y luego el resto de los discípulos descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Luego María, de repente, se encuentra con Jesús. Él está vivo, resucitó de entre los muertos. Ahora, la resurrección de Jesús se conecta con otro patrón de 7 en el Evangelio de Juan. Regresando a la boda en Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dijo que esa era la primera señal de Jesús. Él también identificó la segunda señal, la sanidad del niño enfermo en el capítulo 4. Pero después de esto, Juan te deja que lleves la cuenta. Y si lo has hecho, habrás notado que la sexta señal fue la resurrección de Lázaro, la cual Jesús hizo a costa de su propia vida. Así que todas las señales apuntaban hacia esta séptima señal, la más grande de todas, en la culminación de la historia, la propia resurrección de Jesús. Esta demuestra la declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios, el autor de toda vida, cuyo amor ha conquistado a la misma muerte. Después de la tumba vacía, Jesús se reúne con todos los discípulos y los comisiona, enviando al Espíritu como Él lo había prometido, para que ahora la misión que Él recibió de su Padre pueda continuar a través de ellos. Después de esto, el libro concluye con un epílogo que describe la misión continua en el mundo de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos están pescando y no están capturando nada. Entonces Jesús se les aparece en la costa, pero ellos no lo reconocen, y Él les dice que echen su red al otro lado del bote. Y cuando le obedecen, capturan muchos peces, y es solo entonces que le reconocen como Jesús. Aquí Jesús está ofreciendo una imagen del discipulado que Él ordena. Sus seguidores serán más efectivos en el mundo cuando su enfoque no sea en el trabajo como tal, sino simplemente en escuchar la voz de Jesús y obedecerle cuando Él les hable. Entonces es cuando ellos verdaderamente le verán obrando en sus vidas. Después de esto, Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en el movimiento de Jesús, indicando que él también daría su vida un día. Pero en contraste con Pedro, los últimos momentos de la historia se enfocan en el autor de este evangelio, el discípulo al que Jesús amaba. Y a diferencia de Pedro, su trabajo no era dirigir el movimiento de Jesús, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús para que otros creyeran en él. Y eso es justamente lo que ha hecho aquí, al escribir esta asombrosa historia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y de eso
es que se trata el Evangelio de Juan. Bueno, ahí teníamos, ¿no es cierto?, este resumen de la segunda parte del Evangelio de Juan, ¿ya? Entonces, para que puedan recordar, ver también la semana pasada vimos, ¿no es cierto?, de los primeros capítulos y ahora de estos últimos capítulos, así que para que el Señor nos ayude. Entonces, vamos a ir a un recreíto, ¿no es cierto?, de unos 10 minutos para que puedan tomar un cafecito o algo, pero voy a dejar una tarea. Ya la tarea, bueno, ya varios me enviaron, ¿no es cierto?, el tema de Heráclito y lo vamos a ver a vuelta del recreo. Y la tarea es que ustedes escojan o los 7 yo soy o las 7 señales y que ustedes me digan por qué creen que Juan escogió o esos 7 yo soy o esas 7 señales, ¿ya? Entonces es su perspectiva, ¿no? No tienen que buscarla en un diccionario bíblico, no, sino que ustedes, ¿por qué escogió estos 7 yo soy? ¿Ya? ¿Por qué escogió o estas 7 señales? Cualquiera de las dos, no las dos, sino que ustedes escogen o las 7 señales o los 7 yo soy, ¿ya? Y también me lo hacen llegar al WhatsApp dentro de la semana hasta el próximo lunes, ¿ya? Esa sería la tareita, ¿no es cierto? Así que para que va a quedar grabadita ahí para aquellos que quizás no van a ver después el videito, ¿no es cierto? También lo puedan realizar, ¿ya? Así que eso, hermanos, son 20 para las 11. Volvemos entonces 10 para las 11, ¿no es cierto?, con el recreo. ¿Ya? Un abrazo. Y bueno, queridos hermanos, vamos a ir a la tarea, ¿no es cierto?, que ustedes tenían que realizar, ¿ya? Así que voy a compartir nuevamente aquí pantalla y... Ahí está. Entonces, esta era la tarea que, ¿no es cierto?, tenían que ver ustedes con respecto a Heráclito, ¿no es cierto? Bueno, Heráclito, ¿no es cierto?, era un filósofo griego, ¿verdad?, que fue el primero en utilizar el concepto de logos, ¿ya? Entonces, por eso se les mandó ese escrito para que ustedes vieran, ¿no es cierto?, de qué trataba, ¿no es cierto?, y cuál era la concepción griega con respecto al logos. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, vamos a ver un poquito esto, ¿no es cierto?, con respecto a quién era Heráclito. Entonces, algunos de ustedes, ¿no es cierto?, que contestaron, ¿verdad? Aquí están sus respuestas, ya en realidad, estas son las respuestas que ustedes dieron. Para alguien, Heráclito de Éfeso decía que lo que mueve el cosmos es la constante lucha de contrarios. Sin embargo, ese caos es aparente, ya que está organizado por las leyes del logo, que significa orden e inteligencia. ¿Ya? El logos ordena, dirige y da armonía al devenir de los cambios que se producen y que generan la existencia humana. ¿Ya? Una palabra que es importante, ¿no es cierto?, este pensamiento, ¿ya? Porque recuerde que Heráclito no creía en Dios, ¿ya? Porque era un filósofo, y esta palabra cambio, ¿no es cierto?, que el mundo está en constantes cambios y también los contrastes, ¿no es cierto?, bueno, malo, fuego, agua, ¿ya? Otra persona nos dijo que el logos es el principio ordenador y racional que subyace en el universo y que se manifiesta a través de la constante lucha de contrarios. Para Heráclito, todo el mundo está en constante cambio y transformación. Nuevamente, ¿no es cierto?, estas palabras. Y esta dinámica es impulsada por la tensión entre opuestos, como la paz y la guerra, la noche y el día, el verano y el invierno. ¿Ya? Aunque esta lucha de contrarios pueda parecer caótica, Heráclito sostiene que en realidad está organizada por el logos, que representa el orden y la inteligencia que rige el cosmos. ¿Ya? Otra vez, ¿no es cierto?, esta inteligencia, este pensamiento. ¿Ya? Heráclito concebía el logos como el principio ordenador y racional que gobierna, ¿verdad?, el universo. Para él el logos era la fuerza que subyace en el cosmos y que da forma a todo lo que existe. ¿Ya? Más o menos parecido también a lo anterior. Este principio no solo era entendido, ¿verdad?, como una ley cósmica, sino también como una razón divina que permea todas las cosas. ¿Ya? No se limita simplemente al orden intelectual, sino que también abarca el proceso de cambio y flujo constante que caracterizan al universo. Ya estos cambios, ¿no es cierto?, también que habla, ¿no es cierto?, Heráclito. Después, otras respuestas. Heráclito, el logos va relacionado con la inteligencia que a través de las leyes organiza y ordena todo. Ya fue más resumido. Heráclito es el que ordena y da sentido a todas las cosas. Ya, bueno, en realidad el logos, ¿no es cierto? No que Heráclito era el que ordenaba, sino que el logos
es el que ordena y da sentido a todas las cosas, ¿ya? Otro contestó la inteligencia que dirige, que ordena, da armonía al devenir de los cambios que se producen y se trata de una inteligencia sustancial, presente en todas las cosas. Heráclito agrega especificando por qué Dios es superior al hombre, que el conocimiento divino es el verdadero, no el humano. Ya recordar que para Heráclito más que Dios era un pensamiento, ya no creía en Dios como tal, ya. Entonces, pero sí que este pensamiento o este ser supremo, que podía ser Dios o podía ser un pensamiento superior, ¿verdad? Es el verdadero conocimiento, ¿ya? No el humano. El humano no estaba limitado y no podía alcanzar ese conocimiento. Logos, perdón, era creer que la armonía viene del contraste de los opuestos y que la vida se mueve y fluye por la tensión. Entre estos opuestos, como de la guerra nace la paz o a la noche le sigue el día. Si aceptamos estos opuestos, estamos entendiendo las transformaciones de la vida y actuando con sabiduría, ¿ya? Otra persona contestó la frase más famosa: no nos bañamos dos veces en el mismo río. Ya Heráclito, observando la naturaleza, la llevó a su pensamiento que todo tenía un cambio y que era un fluir constante en el cosmos y que todas las leyes humanas se nutren de una sola, la divina. Y este, ¿no es cierto?, filósofo afirma que todas las cosas son, ¿verdad?, una, aunque, ¿no es cierto?, dice, en resumen, para Heráclito, el logos representa el orden, la inteligencia que gobierna el universo, manifestándose a través de la constante lucha de contrarios, ya más bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Y el logos constantemente transmite el pensamiento, los seres humanos, pero el mensaje se pierde debido a la constante negativa de las personas a reconocer el orden natural en sus propias vidas. Heráclito escribe: aunque el logos es como he dicho, los hombres siempre no lo comprenden, tanto antes de oírlo como cuando lo oyen por primera vez. ¿Ya? Entonces estas son las respuestas, ¿no es cierto?, que ustedes mismos enviaron. Y en realidad, ¿no es cierto?, a mí me interesaba, porque esto es cultura general, en realidad no va a ir en la prueba, ¿no es cierto?, cuál era el pensamiento de Heráclito, porque nosotros estamos viendo la teología juanina. Pero en la teología juanina, ¿no es cierto?, este concepto logos es lo primero que aparece. En el principio era el logos, y el logos era, ¿no es cierto?, con Dios, y el logos era Dios, ¿ya? Entonces, este concepto logos aparece por primera vez en el pensamiento de este filósofo bien controversial, ¿verdad?, que era Heráclito, y como bien puso alguien por allí de ustedes, ¿no es cierto?, que él decía, ¿no es cierto?, que uno nunca se vuelve a bañar en el mismo río, pero dando a entender que cuando usted va al río, ¿no es cierto?, va al mismo río todos los días, pero el agua, ¿no es cierto?, que pasó ayer no es la misma que está pasando hoy día, entonces por eso no se baña en el mismo río, ¿verdad? Y en ese concepto, ¿no es cierto?, comienza a sacar esta concepción del logo, ¿verdad?, de que está, ¿no es cierto?, todo ordenado, ¿verdad?, que este pensamiento hace que haya día, que haya noche, ¿no es cierto? Entonces, ese era el concepto griego. Entonces, lo magnífico, queridos hermanos, y por eso yo quería que ustedes lo leyeran, de esto es que Juan, siendo un hombre humilde, sencillo, de no letrado, ¿verdad?, toma el concepto griego y toma el concepto hebreo. Ya también en una de las, ¿verdad?, del video decía que el concepto yo soy, ¿no es cierto?, que estaba del Antiguo Testamento, pero también el concepto logo, ¿no es cierto?, tiene que ver con la palabra, ya para los judíos, ¿no es cierto?, la palabra dabar, la palabra creadora, ¿no es cierto?, o para también, ¿no es cierto?, ahí en el Génesis, cuando dice, dijo Dios, hágase la luz y la luz se hizo. Entonces, para ellos, eso también, esa palabra creadora era el logos, para ellos, ya, para los judíos, y para los griegos, este pensamiento superior que ordenaba todas las cosas, también, ¿no es cierto?, era el logos. Entonces, Juan toma estas dos concepciones y le dice, mire, para ustedes los griegos y para ustedes los judíos, yo quiero decirle que este es el logo, Jesucristo. Jesús es el logo. Entonces, por eso es teólogo, por eso es magistral, hermano, porque puede tomar esos dos pensamientos y los une, ¿no es cierto?, en Cristo, ya señalando que este logo para los griegos y este logo para los judíos está su cumplimiento ¿en quién? En Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios mismo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, ¿no es cierto?, tener esta concepción de este hombre, ¿no es cierto?, de este filósofo, pero que Juan efectivamente toma, ¿no es cierto?, en su pensamiento y en su teología, ¿ya? Así que no sé si alguien quisiera agregar algo a esto, algún comentario. Yo sé que no era muy clara el escrito, porque ustedes saben que los filósofos
son bien complejos en su dialéctica, ¿no es cierto? Porque ellos tratan de que uno piense un poquito más allá de lo que, ¿no es cierto?, uno comúnmente recibe como la información. En cambio, ahí había que como sazonar un poquito, ¿verdad? Pero en sí, casi todas las preguntas, en realidad, las respuestas que dieron estaban muy acertadas, ¿ya? Entonces, animarles, queridos hermanos, porque la próxima semana, ¿no es cierto?, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la teología que encontramos en el Evangelio de Juan, ¿ya? Bueno, nosotros hoy tendríamos que haber terminado a las 11:30, por eso yo les estoy dando esta tareita, ¿no es cierto?, que ustedes cojan entre los 7 yo soy y los 7 señales, ¿verdad? Y ustedes digan por qué creen, ¿no es cierto?, que Juan escogió estos 7 yo soy o escogió estas 7 señales. Cualquiera de esas, o las 7 señales o los 7 yo soy. Usted lo escoge, ¿verdad? Y ese es este tiempo que nos faltaría, porque, bueno, yo tengo a mi esposa un poquito complicadita de salud. El día sábado tuvo un problema bien fuerte, quedó paralizada y bueno, ahora poquito se está moviendo, le hicieron muchos exámenes y bueno, gracias al Señor ya está un poco mejor, pero no se puede sentar, no se puede parar, está con morfina y bueno, fue algo que de la nada, no sabemos qué, le hicieron las escáner y simplemente dijeron que era un tema quizás estrés emocional, no sabemos. Así que les pido que la tengan también ahí presente en sus oraciones. Entonces, la próxima clase, que sería la última, querido hermano, la prueba no se las voy a hacer en clase, sino que vamos a terminar, ¿no es cierto?, con la teología juanina y vamos a tener toda la semana. Yo les voy a enviar la prueba para que ustedes me la puedan entregar el día viernes de esa misma semana, ¿ya? Entonces, para que no se asusten, porque chuta, vamos a tener ahí la clase y no vamos a poder responder al tiro, sino que van a tener toda la semana para hacer la prueba, ¿ya? Así que les pido disculpas porque, bueno, en realidad igual mi esposa tengo que estar al lado de ella. Así que por eso vamos a terminar, porque yo tendría que haber terminado un poquito más tarde, pero como les digo, esa tarea va a cumplir, ¿no es cierto?, la función de esa media horita más, ¿ya? Así que les agradezco su comprensión. Así que vamos a orar al Señor, ¿ya? Vamos a orar, vamos a poner delante del Señor nuestra vida y bueno, también si alguno de ustedes, alguna petición, alguna necesidad, también la vamos a poner allí. El Señor conoce nuestras vidas y conoce nuestro corazón. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Señor, te damos gracias por todas las cosas, por las buenas, por las malas, salud, enfermedad, abundancia, escasez. Señor, tú eres soberano y tú conoces todas las cosas y siempre nos das, Señor, más de lo que nosotros necesitamos o queremos. Solo queremos reconocer tu grandeza, tu fidelidad, tu amor, tu bondad. Y te pido, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos también. Si alguno de ellos tiene alguna petición, alguna necesidad, también pongo delante de ti la vida de mi esposa, Noemí, Señor, para que tú obres, Señor, con poder y autoridad. Tú no has cambiado, tú eres el mismo, tienes el poder para poner tu mano sobre ella y sanarla, Señor. Pero si no, también reconocemos tu soberanía y te adoramos y te bendecimos porque tú siempre eres bueno, tú siempre eres fiel. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor, que tu presencia les guarde en toda esta semana, bendíceles y gracias por este tiempo, Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Como siempre vamos a subir, ¿no es cierto?, el videíto. Y yo creo que voy a agregar igual otro videíto con una media hora más de clase también, ¿no es cierto?, para que no nos pille el tiempo el próximo lunes. Ya, así que para que lo puedan ver con más tranquilidad. Un Amén, abrazo. estimado pastor. Buenas Que estén muy bien. noches. Dios le bendiga. Bendiciones. Estaremos orando por su Bendiciones. esposa. Muchas Amén. gracias, muchas gracias. Amén. Que Bendiciones, estén muy hermano. bien. El Señor lo conforte. Estaremos orando. Gracias, Amén. muchas gracias, hermano. Bendiciones, Se les pastores, agradece estaremos orando de por su corazón. esposa. Dios les dé la victoria. Bendición. Chao, Amén. chao, bendiciones, hermano. Que Dios